Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Hola amigos, así nos desayunábamos hoy a la mañana bien temprano con esta noticia de la muerte del Papa Francisco. Así lo anunciaba el Vaticano en la mañana de Roma de hoy. Este canal, antiguamente, uno después va variando la forma de presentar los videos. Antiguamente, y los que hace mucho que me siguen no me dejarán mentir, cuando llegaba la presentación decía: bienvenidos al canal Política Argenta y Fútbol, el canal que trata la actualidad de la política, la economía, la sociedad argentina y el fútbol de primera división. Y como el Papa es argentino y realmente tiene que ver con la sociedad argentina, entonces he decidido hacer este video que va a tratar sobre todo algunas cosas importantes de lo que hizo el Papa. Lo verán en los dichos del programa de Antonio Laje, otros quizá lo diga yo, pero no vamos a tratar el pontificado de Francisco. Eso lo vamos a dejar para canales que se especialicen en temas religiosos. No es ni el fin de este canal ni de este video, sino que nosotros lo vamos a tomar desde el punto de vista social y desde el punto de vista político de qué significó el Papa Francisco en Argentina. Vamos a ver un poco cómo se difundía la noticia esta mañana, cuando hacía poco que se había conocido la muerte del Papa, y luego yo voy a hacer mi comentario. 5 de la mañana, 54 minutos, buenos días, bienvenidos. Esta es la noticia del mundo, por supuesto, hace un ratito lo confirma el Vaticano en un comunicado en su idioma original, que es el italiano. Allí el cardenal a cargo, el camarlengo, anunciaba el fallecimiento del Papa Francisco. Ayer, en el día de Pascua de Resurrección, apareció el Papa Francisco saludando a los fieles. Muy breve el saludo, lógicamente impactado. Estas son las imágenes de ayer, las últimas imágenes del Papa vivo. Te diría que hasta sorpresiva esta salida, frente a cerca de 35.000, 40.000 fieles que estaban allí, como cada domingo de Pascua en el Vaticano. Un Papa que venía de 38 días de haber estado internado, con una neumonía bilateral, con 2 episodios realmente graves, donde en ese momento se temía por su vida, y finalmente fue dado de alta. Casi una recuperación sorpresiva. Esta mañana el Papa no aparecía, y cuando lo fueron a buscar allí vieron que había fallecido durante la noche mientras dormía, y fallece después de 12 años de papado. Un papado
que estuvo signado por la ruptura interna de la Iglesia con los sectores ultraconservadores, que estuvieron en todo momento intentando correrlo del papado. Es el primer papa, más allá de ser el primer papa latinoamericano, argentino por supuesto, es el primer papa jesuita. La orden jesuita es una orden dentro de la Iglesia tan fuerte como la Iglesia misma, tan fuerte como la propia Iglesia, se considera tal vez los hombres de mayor preparación, de mayor inteligencia dentro de la Iglesia, están en lo que se llama o se conoce como la Compañía de Jesús. De allí provenía el cardenal Bergoglio, uno de los papas más rupturistas y con mayores internas dentro y fuera de la Iglesia. Después hay otro capítulo aparte que tiene que ver con el Papa en la política argentina, que ya lo vamos a ir, por supuesto, desarrollando. Pero esta es la noticia del mundo en este momento, no hay otro tema. Es el fallecimiento, porque además fue sorpresivo, porque el Papa había sido dado de alta, se lo veía, por supuesto, muy golpeado por esta enfermedad, por esta neumonía bilateral, de la que, insisto, se recuperó, pero las secuelas de estos 38 días, a los 88 años de edad, estos 38 días internado, las secuelas eran completamente visibles. Hoy el mundo despierta con esta noticia, insisto, un papa que generó amores y odios, como toda persona que llega y que tiene, te diría que como línea de misión, romper con estructuras preestablecidas en un organismo, en una organización como es la Iglesia, completamente conservadora. Vendrá una nueva elección de un papa que va a ser interesante seguirla de cerca para saber si lo que quiso generar Bergoglio o el Papa Francisco en la Iglesia tiene su continuidad. ¿Por qué? Porque de los 250 en realidad cardenales hay 138 electores. Los electores son aquellos que además pueden votar hasta los 80 años, pero el 80% prácticamente fueron elegidos por Bergoglio. Con lo cual habrá que ver si en esta nueva elección, donde se elija al sucesor de Francisco, está la continuidad de esta nueva iglesia que planteó Bergoglio, o vuelven a tomar peso aquellos sectores ultraconservadores que fueron los que hasta último día y desde el primer momento, con internas muy violentas dentro de la Iglesia, intentaron correr y sacarle fuerza a esta idea de cambiar la Iglesia. Veremos a partir de ahora, el mundo tendrá, por supuesto, los ojos puestos en lo que fue la vida de Bergoglio, la vida del Papa Francisco, lo que viene a partir de ahora y la suerte de la Iglesia, para dónde va a terminar apuntando la Iglesia, si será la línea de Bergoglio o Francisco, un hombre que hasta eligió un nombre rupturista, ¿no? Francisco, el santo de los pobres y de la naturaleza, que nadie, ninguno de los papas había animado o atrevido a usar, es el nombre que había elegido Francisco. Bueno. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, estaba pensando en algunas de las cosas que decías respecto, a ver, de esto último, ¿no? De un Bergoglio, un Francisco que fue probablemente de los papas más políticos de la historia. El contraste con quien fue Benedicto XVI es gigantesco. Benedicto XVI era un papa erudito, un papa filósofo, un papa teólogo, al que le explota probablemente uno de los mayores escándalos de la historia de la Iglesia Católica, de la historia moderna, que fue todos los casos de abuso, que se combinaron también con casos de corrupción vinculados al Banco Vaticano. Ese escándalo es lo que lo lleva a Benedicto XVI a decir: yo no soy el indicado para justamente resolver esta situación, que requiere un político, alguien con otra energía, con otra voluntad de transformación. Y es entonces cuando se produce la renuncia inédita de Benedicto XVI, inédita, hay que ir varios siglos atrás para... pero es inédita, la historia moderna. La historia moderna es absolutamente inédita. Y ahí aparece Francisco, que era un político, siempre había sido alguien que más allá de lo teológico, de lo espiritual, siempre se manejó como un político. Que había sido el segundo más votado en la elección. Y que había sido el segundo más votado en la elección. El que seguía era Bergoglio. Y de hecho Bergoglio había dado por cerrada su carrera eclesiástica, ya tenía su lugar de retiro reservado,
ya le había presentado la renuncia a Ratzinger. Lo que pasa es que después renuncia a Ratzinger, con lo cual la renuncia a Bergoglio, pese a que había sectores de la Iglesia que trataban de acelerar esa renuncia, porque ya sabían. Lo veían como un contendiente. Claro, ya sabían. Había sido el más votado después de Ratzinger. Un papa reformista para la estructura de la Iglesia. Con lo cual, cuando presenta la renuncia, hay sectores, los sectores más conservadores de la Iglesia, trataron de impulsar rápidamente la aceptación de la renuncia. Lo que pasa es que termina renunciando un mes antes Ratzinger. Exacto, con lo cual nunca queda como efectiva dicha renuncia presentada por el entonces cardenal Bergoglio. Y hay una decisión muy clara de la Iglesia, al votarlo a él, de votarlo con una misión de transformación, de regeneración. Y es interesante que haya sido el primero no europeo en tanto tiempo, el primero latinoamericano, porque es de alguna manera el giro de una Iglesia que se ve debilitada en Europa, que se ve debilitada por la pérdida de fieles, que se ve debilitada también porque es donde estaban estallando muchos de estos escándalos, y que apuesta por un latinoamericano donde sigue siendo una región donde había una gran cantidad de fieles. Y Francisco emprende, de hecho, una reforma tras reforma. Fue muy rupturista en términos de echar a muchísimos, primero echa a muchos miembros de la Iglesia Católica vinculados a estos abusos. Después empieza a tomar otra decisión que es tratar de tomar el control absoluto de la Iglesia, en términos del control administrativo de la Iglesia. Por eso el control. Recuerden ustedes, una Iglesia a nivel mundial con escándalos financieros enormes. Sí, enorme, desvío, lavado. Y en la Argentina también, con bancos relacionados directamente a la Iglesia durante muchos años. Eso es lo que quiso evitar. Pero los sectores más ultraconservadores han hecho lo imposible por correrlo a Francisco. El problema, también nosotros en la Argentina tenemos dos visiones. Sí, claro, totalmente. Porque tenemos una visión que es la de un papa que jugó mucho a la política en la Argentina. Un papa Francisco que cuando asume fue limado fundamentalmente por el kirchnerismo, que era quien estaba en el gobierno en ese momento, en 2013, hasta que entendió el kirchnerismo que le servía. El primero que se da cuenta, ¿sabe quién es? Guillermo Moreno. Es el primero que, diferenciándose de todo el sector cristinista, es el primero que dice, ¿pero de qué me están hablando? Tenemos un papa peronista. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que celebrarlo. Y ahí Cristina empieza a dar... Y termina, fueron 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio de convivencia entre el último mandato de Cristina Kirchner con el inicio del periodo papal. Y es verdad, la relación es como que va de menor a mayor, lo van construyendo. Tiene varios encuentros con Cristina Kirchner y te diría que termina siendo hasta la relación más amable y de diálogo que ha terminado construyendo ahí en el final el Papa en cuanto al vínculo con Cristina. Esta es la historia del Papa Francisco en la Argentina, el hombre político en la Argentina que tuvo mucha presencia, más allá de no haber ni siquiera pisado la Argentina como Papa, tuvo mucha injerencia en la política local. Pero después está el Papa, por supuesto, que llegó para romper moldes y estructuras de una iglesia milenaria que no estaba en los cambios que el mundo requería, según el propio Papa Francisco, que para eso llegó. Y aquí hay que ver a partir de ahora si el próximo cónclave ratifica la línea del Papa Francisco o no. Lo que fue la Argentina hizo, te diría que una jugada fue un jugador político importante. Insisto que un momento donde cuando asume como Papa la política lo consideraba que es un enemigo, producto de sus intervenciones en lo que eran las homilías, los Te Deum, como el hombre fuerte de la Iglesia en la Argentina, como arzobispo aquí en Buenos Aires, hasta que entiende en ese momento, insisto, el peronismo, kirchnerismo, que estaba en el gobierno, el kirchnerismo fundamentalmente, que había que tener aliado. Vos bien marcabas lo que decía Guillermo Moreno, que fue el primero que se da cuenta. Después no pudo salir de la grieta. Ahora, ahí me parece que hay también que leer que el Papa jugó también políticamente en la escena global. Digo, el Papa fue muy claro también, y creo que desde ese punto de vista es que también el propio Papa empieza a tender puentes con el kirchnerismo, porque lo ve como un aliado, me parece, en su visión de la política global. Ayer Francisco recibió, es una de las, creo que probablemente sea la última reunión de Estado que tuvo, que es con el vicepresidente de los Estados Unidos, con J.D. Vance, en la cual le marca la crueldad, palabras más, palabras menos, del trato hacia los migrantes,
que fue una de las líneas, yo te diría, de todo su papado. Recordemos uno de los primeros viajes fue a Lampedusa, esta isla en Italia, donde masivamente se recibían migrantes. Y él, es cierto que tuvo, lo decía Maxi, él rescata muchas cuestiones del Concilio Vaticano II. Toda la teología de la liberación, es decir, lo que podríamos llamar todo el sector de la Iglesia más anticapitalista, podríamos decir, por lo menos en lo que fue la década del 70, del 80, bueno, se siente muy, de alguna manera, referenciada en Francisco, y Francisco, desde ese punto de vista, tuvo vínculos de amistad con Raúl Castro, vínculos muy cercanos a Evo Morales, vínculos muy cercanos a Lula da Silva, y al mismo tiempo posiciones... Maduro, Chávez. Con el propio Chávez, sin duda. Sí. Con Maduro nunca hubo una condena clara. En algún momento intentó mediar y fue una mediación, digamos, que siempre termina quedando con gusto a poco. Es decir, siempre fue un papa que jugó con una línea y una visión de, bueno, el capitalismo, la acumulación de riqueza es un problema, entonces de alguna manera todos estos líderes, que son líderes que cuestionan el capitalismo en distintas formas... Claro, a ver, son líderes que cuestionan el capitalismo... Discursivamente, ¿no? Claro. Después son capitalistas a la interna. Ultracapitalistas. Podemos ir uno por uno en cómo son ellos mismos empresarios capitalistas. Pero digo, discursivamente en esa pelea me parece que justamente termina marcando una cercanía, y obviamente hubo siempre más frialdad hacia aquellos líderes que están más asociados a formas económicas y visiones de la economía, si querés, más procapitalistas, más pro mercado. Bueno, elige el nombre, no elige casualmente el nombre de Francisco. San Francisco es un santo que proviene de una familia recontra adinerada y que él renuncia a su herencia, a los bienes, para dedicarse a los pobres, a los humildes y también a la naturaleza. Por eso es el santo de los pobres y de la naturaleza. Ese nombre que nadie en la Iglesia lo había adoptado, por eso es el Papa Francisco es el primer papa con ese nombre, es también de entrada un desafío, así lo toma el sector, te diría, más conservador y estructural de la Iglesia, porque estaba anticipando un poco hacia dónde iba a apuntar su papado. Yo insisto, habrá que ver si todo lo que hizo hasta ahora, entre otras cosas, haber nombrado casi el 80% de quienes tienen que votar el nuevo papa, habrá que ver si el nuevo papa sigue con esta línea rupturista de lo más tradicional de la Iglesia o ganan los sectores ultraconservadores. Y ya que recordás muy bien esto de que Francisco es de alguna manera, Francisco de Asís, la opción por los pobres y la opción por la naturaleza, una de las encíclicas más importantes del Papa es la encíclica Laudato Si, 2015, donde hay toda una visión respecto al cambio climático y de la lucha contra el cambio climático, que fue también un eje que se mantuvo a lo largo de todo su papado, ¿no? La idea de denunciar cómo el modelo de producción tal cual existe hoy en el mundo está destruyendo el planeta y la necesidad de hacer cambios muy importantes en esa materia, ¿no? Esto es la Iglesia en el mundo. Yo insisto, en la Argentina tal vez hay otra visión, porque políticamente el Papa Francisco terminó estando también en la grieta. Y terminó siendo parte de toda la división. A quién recibía y cómo lo recibía, le sonreía, no le sonreía, cuánto tiempo estaba con cada presidente, que fueron 4 presidentes. 4 presidentes exactamente, y además la larga fila de políticos que pasaron, sindicalistas también, por la sede del Vaticano, utilizando muchas veces la imagen del Papa. También la verdad que la política se le ha colgado al Papa en muchísimas ocasiones, pero también coincide el momento de la asunción del Papa, el inicio del papado, con el arranque de la grieta en Argentina fuerte, porque tenemos que ir a marzo de 2013, la verdad que era la segunda parte ya del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con un nivel muy alto de desaprobación de la gestión, que se termina traduciendo en una elección muy mala del kirchnerismo ese mismo año a nivel legislativo. Termina perdiendo el gobierno Cristina Kirchner en 2015, aparece Mauricio Macri en esos años, entre 2013 y 2015 en escena, un Mauricio Macri con el que él naturalmente también había tenido un vínculo institucional, porque Macri desde 2007 a 2013 había sido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde Francisco era arzobispo. Por eso digo que claramente desde el minuto cero, Francisco, aún sin querer intervenir en la política argentina, con esta decisión sobre todo inicial de decir, che, miren que no voy a estar yendo a la Argentina porque son años en los que cualquier participación mía, en ese caso de Francisco,
puede volcar la balanza para un lado u otro, o puede interpretarse como un gesto electoral para uno u otro lado de la grieta. Pero cuando hablamos de la grieta, la verdad que era el inicio de la grieta, si bien había diferencias desde hace tiempo, pero era el inicio de la grieta en el sentido también de que el kirchnerismo ya venía saliendo del poder y en esa última etapa también coincidía con el momento ascendente a nivel nacional de Mauricio Macri, que era el jefe de gobierno. Y esto es desde la cuenta del presidente Javier Milei. Adiós. Con profundo dolor me entero de esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Bueno, y así podríamos estar horas y horas. Realmente fue el tema que atrapó todos los canales de televisión argentinos y del mundo. Hoy no hubo dólar, no hubo política, no hubo nada. Entonces se haría un video kilométrico y no es la finalidad del homenaje que le estamos rindiendo al Papa. Entonces, como último reportaje, Luis Novarecio entrevistó a Claudio Fantini, que es un analista internacional, es argentino él, y va a decir algo muy interesante primero sobre las internas del Vaticano y después va a hablar de por qué, a su modo de ver, el Papa nunca vino a la República Argentina. Escuchemos entonces a Claudio Fantini, que me parece muy interesante lo que dice, y luego yo voy a hacer la reflexión final. Que lo quiero sumar a un gran analista internacional que es Claudio Fantini. Claudio, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Un gusto saludarte. Igual, me voy a repetir con las preguntas, pero ¿implica qué cosa el fin del pontificado con la muerte de Francisco en el papado Bergoglio? Bueno, seguramente en el cónclave vamos a ver lo que se ve en todos los cónclaves, ¿no? Un choque entre las distintas corrientes teológicas, una puja entre los distintos grupos o lobbies que existen en el Vaticano, en particular en la Curia de Roma. Bergoglio, el Papa Francisco, ha estado tratando de posicionar a quienes seguirían su línea, ¿no? Así como Juan XXIII posicionó a Pablo VI para que defendiera las reformas del Concilio Vaticano II, se supone, y creo que ha estado en eso, Bergoglio ha posicionado a quienes representan su visión de la Iglesia, y la visión de la Iglesia siempre fue, en términos sociales, una iglesia allegada a los pobres, una iglesia con los pies en el barro. Así fue desde que era un cura de parroquia hasta que fue obispo, cardenal y también como papa. Ahora, como papa, Luis, yo creo que hubo un cambio importantísimo en Bergoglio. Él siempre estuvo, en términos de la tradición eclesiástica y de las visiones teológicas, en las corrientes ortodoxas de la Iglesia, en las corrientes tradicionalistas, que veían el mensaje evangélico en lo social solo referido a los pobres en términos materiales, ¿no? Como papa, creo yo que vino un cambio enriquecedor en él, que fue ampliar la mirada sobre el mensaje evangélico como una filosofía de acompañamiento a todo el universo humano, ¿no? A todos los diferentes, los vulnerables y los que sufren marginación por otras razones que no son nada más que las materiales o las sociales, digamos. No es solo la pobreza material, sino que amplió su acompañamiento a todos los que han sufrido de un modo o de otro por distintos tipos de razones culturales, familiares, sexuales o lo que sea, un acompañamiento diferente. Creo yo, Luis, que esa es la gran marca de la iglesia que deja Francisco. Claro. Ahora, desde el punto de vista yo decía hoy, Claudio, me resisto a hacer los análisis de
si hubo involucramiento o no en la política argentina, de qué modo, cómo fue y lo otro, porque me parece que es un día de mucho dolor para mucha gente que forma parte de la feligresía católica. Ahora digo, si me pongo ombliguista, ¿es el hombre que llegó a probablemente el lugar más importante como jefe de Estado del mundo de la historia o me equivoco? No, es totalmente acertado. O sea, en materia de liderazgo a escala mundial, nadie llegó, ningún argentino llegó más lejos de lo que llegó Francisco. Y en cuanto a la política, a mí me queda esta sensación. Bergoglio fue un hombre que se acercó al peronismo por esa visión que tenía respecto a los pobres, ¿no? Pero yo creo que su muerte, sin haber venido como papa al país, deja una pregunta. ¿Supo Bergoglio ser argentino y papa al mismo tiempo? Muy interesante. Yo creo que lo más claro, Luis, es que la Argentina no supo tener un papa. Más específicamente, la política argentina no supo tener un papa. El kirchnerismo fue y le puso una camiseta de la Cámpora. El antikirchnerismo quería utilizarlo para atacar al kirchnerismo. Yo creo que ahí están las razones por las que el papa no pudo venir nada menos que a su país en una visita pontificia. Argentina no supo tener un papa, o más específicamente, los políticos argentinos, la política argentina, no supo tener un papa. Claudio, como siempre, un placer, ¿eh? Bueno, llegó el momento de mi reflexión final, la cual, para no hacer demasiado extenso el video, voy a tratar de que sea lo más corta posible. Muy interesante me parece el compacto que se pudo hacer de lo que fue la noticia de la muerte del Papa. Yo agregaría que había cierto sector, entre el que me incluyo, de un poquito de recelo con las actitudes que tenía Francisco, por ejemplo, en el tema con las reuniones con Putin, un tipo que había invadido un país como Ucrania, y de repente el Papa se reunía, manifestaba cierta amistad con él, y uno se preguntaba cómo podía ser amigo de un dictador, de un invasor, de un impulsor a la guerra, o como decían ahí en el programa de Laje, que tenía mucha afinidad con los dictadores de América Latina. Pero bueno, esas son cosas que quedan para los analistas políticos. No me voy a meter en ese terreno, simplemente son las apreciaciones que nosotros vemos como simples neófitos del otro lado de la pantalla. También entre las reformas que hizo, no solamente incluyó a los homosexuales, porque él decía de que el hecho de tener la condición de homosexual no quería decir que había que alejarlos de la iglesia, y también le daba la comunión a las personas divorciadas, cosa que me pareció una medida fantástica, porque el hecho de que uno haya equivocado la elección de su pareja en determinado momento de la vida y haya rehecho su vida, no quería decir que estaba peleado con la iglesia y las buenas costumbres y que no tenía derecho esa persona de comulgar. Esa era una de las cosas anticuadas que tenía la iglesia, porque de verdad una persona se equivoca en la elección, o simplemente muere su mujer o muere su marido, y si rehace su vida con todo el derecho del mundo, no podía ser que la iglesia le negara la Eucaristía. Simplemente para terminar el video, ya vamos a tener oportunidad durante todas las exequias del Papa de hablar de otros temas o cosas que se vayan presentando en su momento. Vamos a hacer otros videos sobre las exequias del Papa hasta
tenemos 9 días de velatorio, digamos así, del Papa, de exposición de su cuerpo, y entonces ya tendremos oportunidad de ahondar en otros temas, quizá que se vayan ocurriendo, que vayan saliendo. También vamos a ver seguramente cómo va a ser la elección del nuevo Papa, cuál es el mecanismo exactamente, para todos aquellos que no lo sepan. Como última reflexión les voy a comentar mi experiencia personal. Recuerdo que aquel 13 de marzo del 2013, cuando me enteré, ¿no? Estaba siguiendo la elección del Papa por televisión, y cuando me entero de la elección de Bergoglio, me fui al centro. Yo vivía en Flores, iba precisamente a la iglesia de San José de Flores, de la cual era el oriundo el Papa, y me fui al centro. Y me acuerdo haber llegado cerca del Cabildo, cerca de la catedral, y creo que fue el único momento no futbolístico donde vi banderas del Vaticano, banderas argentinas, bocinazos y gran júbilo y algarabía, porque teníamos un Papa no italiano, no europeo, y que encima que era latinoamericano era argentino. El orgullo que sentimos de que el Papa fuera argentino. Después la historia juzgará qué tan bueno, qué tan malo fue su pontificio, pero realmente el orgullo que teníamos que tener, y por eso me resultan muy ciertas las palabras de Fantini, de Claudio Fantini, que creo que es verdad que no supimos tener nosotros, y sobre todo los políticos, un Papa argentino. Lo quisimos politizar. Yo no estoy de acuerdo con que él no haya venido a la Argentina por una cuestión de que no quería quedar pegado con ningún político, porque si no iban a decir que estaba a favor de tal o cual. Yo creo que eso, si realmente es así, yo creo que ese secreto se lo llevó Francisco a la tumba. Yo creo que si fue así, no fue una buena elección, más allá de que respeto que es una persona mucho más sabia de lo que puedo ser yo. Pero yo creo que no hay que confundir la política con el apostolado que él tenía. Y a un pueblo muy católico como el argentino no se le podía negar el derecho de que un papa visite nuestro país, y sobre todo el orgullo de que ese papa fuera argentino. Yo creo que si realmente la puja política que podía haber y el confundimiento que se podía tener sobre si el Papa apoyaba tal o cual políticamente, me parece que fue una decisión no muy acertada de Francisco. De cualquier manera quedó pegado, además, para desmentir quizás eso, quedó pegado con el kirchnerismo, con el peronismo, porque él se declaraba peronista y estuvo muy cercano siempre al kirchnerismo. Así que yo realmente reniego de esa posibilidad de que esa sea la razón por la cual no llegó a nuestro país. Y después, bueno, la miseria de la política, o también el consentimiento sobre ciertas causas que tuvo Francisco. Me recuerdo, por ejemplo, en este momento, cuando se sacaron una foto desplegando sindicalistas de aerolíneas, desplegando una bandera que decía Aerolíneas Argentinas. Eso fue obviamente con el consentimiento del Papa, no es que lo agarraron de improviso. Así que él también jugaba políticamente y a veces no del todo en forma adecuada. También las reuniones con un sinvergüenza como Grabois, al que según Grabois era su amigo, y se reunió en muchas oportunidades con Grabois. Entonces, ese acercamiento con el kirchnerismo creo que también hicieron que la popularidad en Argentina no fuera la mejor para el Papa. Si está bien o está mal, y bueno, no lo sé.
eso lo juzgará más adelante la historia. Yo simplemente estoy relatando lo que pasó. Solo me resta decir que, como digo siempre, cualquier persona una vez que muere se le debe perdonar todo, no se debe criticar, y sobre todo si estamos hablando del Papa. Tuvimos durante 12 años el orgullo de tener un Papa argentino. Creo que muchos quizás no entendimos ni la trascendencia ni la importancia de tener un Papa argentino. Piensen ustedes que seguramente no vamos a tener nunca más un Papa argentino. Nosotros tuvimos el orgullo de que no solamente tuvimos un Papa argentino, sino que fue el primer latinoamericano que fue Papa. Y después, bueno, ya sabemos cómo somos los argentinos. Nosotros levantamos ídolos y después los bajamos y los pateamos. Yo creo que los argentinos tenemos que entender que fue el argentino más poderoso y más importante a nivel mundial. Nosotros que siempre tendemos a pasar todo al ámbito del fútbol, del deporte y exclusivamente del fútbol, y creemos que el hombre más importante fue Maradona, otros creen que fue Messi. No, tuvimos grandes hombres como Favaloro, que no fue premio Nobel, pero fue un tipazo y un personaje a nivel mundial. Lo tuvimos en otros deportes, también tuvimos protagonistas como Fangio, tuvimos, como les decía, Maradona y a Messi. También tuvimos en las letras a Jorge Luis Borges, que por muy poquito no fue premio Nobel, pero el argentino más importante a nivel mundial, de verdad, fue el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio. Creo que nos tenemos que llevar eso, los argentinos, el orgullo de haber tenido un Papa. Bien, amigos, hasta acá el video de hoy. Como les digo, esto ha trastocado este acontecimiento. Quería decir algo antes de terminar. Lo voy a corregir a Laje, a Antonio Laje, con el diario del lunes. Él decía que fue una muerte imprevista porque, si bien había estado muy grave, es verdad, tuvo 2 veces mejoras y después empeoró, y uno ya estaba esperando el desenlace en una persona con una enfermedad tan terminal para la gente grande, una persona de 88 años, y sin embargo se pudo recuperar y pudo salir. Yo, con el diario del lunes, una apreciación personal mía, lo que voy a decir, creo que quizás Bergoglio sabía que iba a morir y decidió salir de la internación para despedirse de sus feligreses. Es algo que me estuvo rondando la cabeza durante todo el día. Quizás esas apariciones que tuvo ahora después de salir de la internación para Semana Santa, la de ayer justamente, que fue la última, en Pascua, quizás no fue meramente de volver a la actividad del sumo pontífice, sino que fue una manera de despedirse. Creo que puede haber algo de que al Papa le dijeron: la cosa está mal, la cosa está grave, no sabemos cuánto podés durar, y entonces el Papa le dijo: denme en el alta porque yo quiero estar al lado de la gente. Y ayer él se despidió de todos nosotros. Bien, amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les guste. No se olviden de suscribirse, compartir, comentar y darle like al video. Chau, hasta la próxima. Hasta siempre, Papa Francisco. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam.
eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio,